Quiero verte cuando esté rugiendo el mar. Me enfoco en la paz que tú me das. En mí ya no hay temor al mirarte a ti, Señor. Tómame, inunda mis ojos con majestad. Dios sobreabunda hasta que todo lo que quiera ver sea a ti, únicamente a ti. Quiero verte cuando todo vaya bien. Hazme sabio al buscarte en oración, y en cada paso que yo dé, enséñame a confiar en ti. Tómame, inunda mis ojos con majestad. Dios sobreabunda hasta que todo lo que quiera ver seas ti. Paso a paso, Cristo te sigo, te adoraré. En cada respiro arde en mí, hasta solo verte a ti. Tómame, inunda mis ojos con majestad. Dios sobreabunda hasta que todo lo que quiera ver seas tú. Y paso a paso, Cristo te sigo, te adoraré. En cada respiro arde en mí, hasta solo verte a ti, únicamente a ti, únicamente a ti, únicamente a ti, Jesús, únicamente a ti, únicamente a ti, únicamente a ti, Jesús. Puedo verte hoy, puedo verte hoy. Dios, tú conmigo estás, presente en todo estás. Levanto mi voz, voy a servirte a ti, Señor. Cristo, te quiero ver en todo mi Jesús. Puedo verte hoy, puedo verte hoy. Dios, tú conmigo estás, presente en todo estás. Levanto mi voz, voy a servirte a ti, Señor. Cristo, te quiero ver en todo mi Jesús.
paso a paso, Cristo te sigo, te adoraré. En cada respiro arde en mí, estás solo frente a ti, únicamente a ti, únicamente a ti, únicamente a ti, Jesús, únicamente a ti, únicamente a ti, únicamente a ti, Buenas noches a todos, Dios los bendiga, un gran abrazo a cada uno de ustedes, nuevamente conectados por este medio para tener un tiempo de palabra, donde la palabra nos está hablando a cada uno, donde la palabra del Señor es de gran bendición para nuestras vidas. Acompáñame a hacer esta oración por este tiempo. Señor, gracias por tu palabra, el privilegio, Señor, de poder escuchar, el privilegio, Señor, de poder meditar en tu palabra. Señor, ayúdanos, Señor, a que tu palabra alumbre nuestra vida, a que tu palabra, Señor, abra nuestro entendimiento y poder conocerte a ti y poder comprender tu voluntad para con cada uno de nosotros. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, la palabra del Señor siempre está dando a conocer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que podamos conocer quién es Él y podamos cada vez más entender y comprender su voluntad para con nuestra vida personal. Ciertamente tenemos un Dios que conoce cómo se encuentra el corazón del hombre, cómo se encuentra su condición. También Dios conoce acerca de los acontecimientos que suceden en nuestra vida personal, las etapas que nos toca vivir, que nos toca pasar. Y lo cierto es que Dios sigue siendo Dios en todo tiempo. Él es un Dios soberano y Él tiene el control de todas las cosas, a pesar de que a veces a nuestra vista sea algo que no podemos asimilarlo. Solamente por la palabra podemos entender y comprender que creemos en un Dios soberano, un Dios grande en misericordia, un Dios que tiene el control absoluto de todas las cosas. La palabra del Señor nos da a entender que a medida que podamos conocer a Dios por medio de su palabra, a medida que podamos conocer quién es Dios por medio de su palabra, podamos comprender también cómo se encuentra nuestro corazón. Es como aquella luz que brilla y resplandece, ¿verdad? Nos permite ver con más claridad el lugar donde podemos estar. De la misma forma, la palabra de Dios, cuando es meditada en nuestra vida personal, la palabra de Dios, cuando es oída continuamente en nuestra vida personal, empieza a alumbrar nuestro entendimiento para poder comprender, para poder entender y para poder ver cómo se encuentra nuestro corazón, para entender con más claridad cómo se encuentra realmente nuestra vida, con la única finalidad de que se cumpla la voluntad de Dios en nuestra vida, que se pueda cumplir aquel propósito por el cual Dios nos ha traído a este mundo, Dios nos ha llamado, Dios nos ha hallado, Él nos ha rescatado con el propósito de que se cumpla su voluntad en cada uno de nosotros, a quien Él ha traído. Y la palabra del Señor es tan maravillosa porque nos da a entender cómo Dios es un Dios que empieza a transformar la vida del hombre, a transformar su corazón. Y lo cierto es que el único medio en el cual el hombre pueda creer en este Dios maravilloso, el único medio por el cual el hombre pueda ser transformado, es por medio de la palabra de Dios. La palabra del Señor es el medio por el cual Dios empieza a obrar en cada vida,
en cada corazón. Y entendemos que ciertamente en el mundo en el que vivimos hay muchas voces, hay mucho entretenimiento, hay muchas cosas que pueden desviarnos, hay muchas cosas que pueden de una u otra forma entretenernos en cosas totalmente que no son para nada comparables con la relevancia de la palabra que tiene que ser meditada en tu vida personal, en nuestra vida personal. Y lo cierto es que es un proceso, estamos todos en un proceso. En este proceso lo más relevante es que la palabra no pierda esa continuidad en tu vida diaria, en tu vida personal. Una de las cosas que la palabra también nos da a entender es que a medida que conocemos a este Dios bueno y grande en misericordia, vamos a poder ver la naturaleza en la que estamos. Vamos a poder entender y comprender cómo se encuentra nuestro corazón, porque la Biblia habla acerca del corazón del hombre, que hay pensamientos corrompidos, porque la Biblia habla acerca de que en el corazón del hombre se encuentran los malos deseos, que el problema no es externo, sino el problema está en el corazón del hombre, donde se originan las grandes guerras. Y lo cierto es que se manifiesta y se da a conocer en su estilo de vida, en su caminar, en sus acciones, en sus palabras. La palabra del Señor nos brinda un escenario muy interesante que el Señor Jesús menciona acerca del deber de un siervo. Una de las cosas para poder comprender estos versículos es importante mencionar cuán útil, ¿verdad? Cuán útil puede ser para un soldado estar entrenado o ser entrenado en todo tiempo. Pero cuán inútil puede ser para un soldado simplemente ir a la guerra sin su armamento. Cuán inútil puede ser para un pescador, ¿verdad?, ir a pescar sin el anzuelo. Cuán inútil puede ser para un carpintero tratar de construir capaz una mesa, pero sin sus herramientas como el clavo y el martillo. Una de las cosas que la palabra nos enseña en este versículo es la inutilidad acerca del hombre para que pueda caminar conforme a la voluntad de su Señor. Lo cierto es que de Dios es la obra, una obra absoluta, una obra total, una obra de principio a fin, una obra donde inicia mediante su palabra sembrada en el corazón del hombre. Y la palabra menciona una de las cosas que nos da a entender que cómo se encuentra el corazón del hombre. En Isaías capítulo 64 verso 6 dice: si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. La palabra del Señor menciona en este versículo y dice: todos nosotros, ¿verdad? No hay ninguna sección de personas. Habla acerca del hombre, varón o mujer, y dice: si bien todos nosotros somos como trapo, somos como suciedad, y toda nuestra justicia, toda justicia de hombre como trapo de inmundicia. Y dice después: y caímos todos como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Si uno se pone a imaginar, ¿verdad? Si ves a un árbol, esos árboles tan inmensos y tan grandes, ves una hoja caer de ese árbol, es algo tan curioso ver cómo el viento la lleva en una dirección incierta, ¿verdad?
vemos cómo esa hoja es llevada por el viento. De la misma forma dice la palabra que nuestras maldades nos llevaron por una dirección de perdición, nuestras maldades. Y lo cierto que acá el versículo está hablando acerca de la condición del hombre, de acerca de cómo se encuentra su corazón, acerca de cómo se encuentra su naturaleza pecaminosa en gran manera. ¿Y por qué mencionamos eso desde un principio? Porque es importante entender los versículos que vienen después. En Lucas capítulo 17, versos 7 hacia adelante, el Señor Jesús está dando un ejemplo a sus discípulos y está dirigiéndose acá a los creyentes y está diciendo: ¿quién de ustedes, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien: prepárame la cena, cíñate y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Y Jesús responde y dice: pienso que no. Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Qué interesante ejemplo, qué interesantes palabras del Señor Jesús, que te da a entender estos versículos. ¿Qué nos da a entender estos versículos? Una de las cosas que nos podemos rescatar de esta palabra es que el Señor Jesús está presentando a sus discípulos y está hablando a los creyentes, ¿verdad?, acerca de la importancia del siervo en obedecer a su Señor, a su amo. La importancia de entender que no es útil que el siervo haga lo que él quisiere y deje en segundo plano lo que su Señor le ha dicho que haga. Y cuán útil, ¿verdad?, es que el creyente pueda comprender cada vez más que para que él o ella pueda caminar conforme la voluntad de Dios, o para que se haga la voluntad de Dios en su vida personal, ciertamente Dios no necesita nada de él, sino es Dios quien crea en él o en ella algo asombroso, algo totalmente nuevo, algo totalmente producido por él, algo generado por él. Y la palabra nos enseña que Dios produce el querer como el hacer por su voluntad. Es Dios quien genera, es Dios quien produce algo totalmente nuevo, de una simiente incorruptible, de una simiente nueva, creado por la palabra en nuestro corazón, para poder caminar de una forma distinta, no conforme a nuestros pensamientos, no conforme al sistema de este mundo, no conforme el pensamiento del hombre, sino empezamos a caminar conforme la palabra. Esta obra solamente es producida por Dios en nuestro corazón cuando es sembrada su palabra continuamente en nuestra vida personal. Y ciertamente es un proceso. Y acá está hablando y diciendo el Señor Jesús, ¿verdad?, en el versículo 10, así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Qué interesante es cada vez más poder ver, comprender y entender que ciertamente Dios no necesita nada de mí para que cumpla su voluntad en mi vida personal. Que lo más conveniente, lo más recomendable es que podamos nosotros entender cada vez más nuestra condición, acerca de que no hay nada bueno en nosotros, acerca de que Dios ciertamente es quien
es el autor de principio a fin de esta obra de transformar el corazón del hombre. De que Dios es quien realmente genera algo totalmente nuevo en tu corazón. Algo totalmente auténtico y genuino para que tú y yo podamos caminar en las sendas que Él ha preparado ya. Yo te animo en esta noche a que la palabra del Señor siga obrando en tu corazón. A que por medio de la palabra puedas ver cómo se encuentra tu corazón. No con el fin de desanimarte, no con el fin mucho menos de acusarte, sino con la única finalidad de que podamos comprender cada vez más que necesitamos de este Dios maravilloso, que necesitamos meditar en su palabra, que necesitamos conocer quién es Él, que necesitamos que la palabra del Señor nos guarde de nuestros pensamientos, de nuestros deseos, que la palabra del Señor genere algo nuevo en nosotros, que la palabra nos permita ver a Dios en cada área de nuestra vida, que la palabra del Señor nos lleve por una senda que en nuestra vida, conforme a nuestros pensamientos, nunca lo hubiéramos pensado o nunca lo hubiéramos caminado por aquella senda. Solamente la palabra nos permitirá, y solamente la palabra nos permite caminar conforme a la voluntad de Dios. Y cierto está, estamos en un proceso. Y yo te vengo a animar por eso. Y nos animamos mutuamente a que la palabra del Señor siga obrando en nuestro corazón, a que la palabra del Señor siga trabajando en nuestra vida, a que ciertamente Dios es un Dios fiel a su promesa. La obra que ha empezado en nuestro corazón, ciertamente Él la va a culminar. Así que te animo a que hagas esta oración conmigo. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a poder comprender por medio de tu palabra, Señor, que no necesitas nada de nosotros para que se cumpla tu voluntad en nuestra vida, sino que nosotros ciertamente necesitamos de ti. A medida que tu palabra es oída en nuestra vida, empezamos a entender y a comprender realmente. Empezamos a comprender y a entender, Señor, la necesaria dependencia de tu palabra en nuestros corazones. Empezamos a entender que ciertamente necesitamos, Señor, que tú produzcas algo nuevo en nosotros, que tú generes algo nuevo en nosotros, que solamente provenga de ti. Damos las gracias, Señor, porque estamos en este proceso. Ayúdanos, Señor, danos la fortaleza, la fuerza de permanecer en tu palabra. Damos las gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga.